El petróleo y el nuevo mapa político del Medio Oriente. Tras el término de la Gran Guerra y las conferencias de paz sostenidas posteriormente se determinó la disolución del Imperio Otomano para crear una serie de estados en su lugar. La ciudad de Estambul, antigua capital del Imperio Otomano, fue ocupada por las potencias aliadas y, tras el levantamiento del Movimiento Nacional Turco, los ejércitos de ocupación fueron rechazados para dar paso a Primera República Turca, o el Estado de Turquía, que fue reconocida internacionalmente y cuya capital se fijó en la ciudad de Ankara. Un líder militar llamado Mustafa Kemal Atatürk se convirtió en el primer presidente de Turquía, y emprendió una serie de reformas tendientes a secularizar al Estado, en desmedro de su antigua raigambre islámica. La mayor parte del territorio de Turquía se encuentra ubicada en Anatolia, también conocida como el Asia Menor, aunque también incluye una pequeña porción del territorio que está en el continente europeo. En la región del Levante Mediterráneo, se crearon los protectorados de Siria y el Líbano, que se sujetaron a la dominación francesa, mientras que los protectorados de Irak, Palestina y el Emirato de Transjordania quedaron bajo el dominio británico. Pronto comenzaron a instalarse algunas comunidades judías provenientes de Europa en la región de Palestina. En Siria y el Líbano, bajo la administración francesa, se redactó una constitución política para la república que fue aprobada en el año 1930 y condujo a la realización de elecciones y la designación de un primer presidente para la nueva república, pero gran parte de la población siguió buscando una real independencia respecto de sus dominadores europeos. En el Emirato de Transjordania, se estableció un sistema de gobierno autónomo, sujeto a la autoridad del emir, pero sujeto a los auspicios del Reino Unido bajo la forma de un protectorado. La dinastía gobernante pertenecía a una etnia llamada hachemita, derivada de un antiguo clan de linaje árabe. En Irak, estado ubicado entre los ríos Tigris y Eufrates, en los territorios de la antigua Mesopotamia, Reino Unido buscaba proteger sus intereses petrolíferos, además de evitar una expansión de Rusia que amenazara sus intereses sobre la ruta marítima por el Canal de Suez y el Golfo Pérsico. En consecuencia, los británicos establecieron un gobernador, que debió lidiar contra las protestas de los habitantes locales, que buscaban su independencia. Buscando controlar las protestas y obtener una mayor legitimidad entre los habitantes locales, los británicos designaron a un líder local para gobernar como el rey Faisal ibn Husayn, que pertenecía a una familia islámica de tradición sunita, por lo que pronto comenzaron las protestas de parte de las facciones chiitas locales. Posteriormente, una asamblea constituyente entregó una constitución política para Irak, en la que se regulaban las relaciones que mantendrían con los ocupantes británicos, que conservaron así la mayoría de los altos cargos militares y administrativos al interior del protectorado, además del derecho de establecer bases aéreas. Finalmente, el gobierno iraquí aceptó comprar las líneas ferroviarias que los británicos habían construido en el territorio iraquí durante la Gran Guerra, además de comprometerse a respetar los derechos de las minorías habitantes de su territorio, de manera que los británicos accedieron a reconocer a Irak como un Estado libre y soberano, aceptado por la Sociedad de Naciones, SDN, en el año 1932. Los territorios que poseía el Imperio Otomano, en la península arábiga, se convirtieron en el Reino de Hachemita de Hiyaz, tras la Gran Guerra. Un regente local de la ciudad de la Meca, que gobernaba bajo el título del Jerife de la Meca había acordado con los británicos instigar a una rebelión contra los otomanos a cambio del establecimiento de un estado independiente en dicha región. De esta manera, el antiguo Jerife de la Meca resultó proclamado rey del Hiyaz. Posteriormente el reino de Hiyaz fue anexionado por el vecino Sultanato de Najd, que estaba siendo gobernado por Abdulaziz bin Saud, que era perteneciente a una antigua dinastía conocida como la Casa de Saud, que detentaba también el cargo de emir de la ciudad de Riad. Este nuevo estado sería bautizado como Arabia Saudita en el año 1932. Arabia Saudita se constituyó como un estado monárquico y teocrático, sujeto a los principios del Islam. Su rasgo cultural predominante es el Bahabismo, que es un antiguo movimiento religioso islamista del tipo sunita. El descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos en la península arábiga llevó a los intereses de las empresas occidentales a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con la monarquía local. En la región del Golfo Pérsico, el Emirato de Kuwait, que había gozado de un importante auge comercial derivado de su ubicación en plena ruta entre la India y el Medio Oriente, y que había desarrollado una importante industria astillera, sufrió un bloqueo comercial de parte del Sultanato de Najd, y quedó también sujeto a la autoridad de un mandato británico. El Reino de Bahrein continuó siendo un protectorado británico, sujeto a la autoridad local de la dinastía al-Jalifa, perteneciente a la tribu Bani Utbah, que lo gobernaba desde finales del siglo XVIII. Qatar,
que también había estado sujeto a la dinastía Al-Jalifa y que era una famosa comarca comercial donde se recolectaban fabulosas perlas, siguió la misma suerte que el Emirato de Kuwait y que el Reino de Bahrein, quedando bajo la protección del Imperio Británico. Las ciudades de Abu Dhabi y Dubái, que desde finales del siglo XVIII estaban sujetas a la dinastía Al-Nahyan, pertenecientes a la tribu Bani Yas, tenían una economía basada en la cría de camellos, producción de dátiles, la pesca y la recolección de perlas. Al descubrirse petróleo en la península arábiga, ambas ciudades concedieron derechos de exploración de yacimientos petrolíferos, aunque los descubrimientos de yacimientos llegarían varios años más tarde. El Sultanato de Omán, que había sido una importante potencia marítima y comercial, había quedado como protectorado británico desde mediados del siglo XVIII, y después de la Gran Guerra conservó ese estatus. En la parte sur de la península arábiga se separó la República Árabe de Yemen, posteriormente conocida como Yemen del Norte, que se desprendió del dominio otomano después de la guerra, mientras que los británicos continuaron ejerciendo un protectorado en la ciudad de Adén, territorio conocido como Arabia del Sur.